Entonces, quiero conversar con ustedes un pequeño procedimiento de filtros éticos. ¿Ok? Vamos a hablar de unos filtros éticos que nos ayudan en la toma de decisiones que si algo es bueno o malo. Ahora, Pablo, el apóstol Pablo dice, hay algunos que dicen que por su conciencia no pueden comer carne, porque en el ambiente del primer siglo, la mayoría de personas que crecieron en ambientes paganos hubieran visto que donde hay carne es que los animales que dieron su vida para esa carne fueron sacrificados en ritos paganos, en los templos paganos, y que por ende cualquier carne ya lleva el contexto de sacrificio a los ídolos. Oh, ¿quién está? Voy a mutear al hermano Porfirio. Okay. Muy bien. Entonces, él dice, estas cosas en sí no son malas, pero lo malo es el significado que usted le aplica a esto en el caso de carne. Hay ciertas cosas que claramente son prohibidas en la Biblia, que son cosas inmorales, que son cosas que no aceptamos y no toleramos, pero hay otras cosas que no son tan fáciles. Entonces vamos a ver un marco cristiano teórico para tomar decisiones éticas o para decir que algo es bueno o malo. Y vamos a hablar de 3 filtros. Quiero que por favor usted trate de asimilar estas palabras lo más que pueda. Y vamos a conversarlos uno por uno. El filtro teológico. Ese es el primero y obviamente ese es el que más estamos acostumbrados a usar. El filtro teológico pregunta, ¿esto concuerda con el carácter de Dios? ¿Con el carácter del pueblo de Dios? ¿Con el Espíritu de Dios? Entonces aquí vamos a usar algunas preguntas. ¿Qué sabemos teológicamente de Dios y de nuestra propia naturaleza que puede aplicar en esta situación? Si algo deshumaniza a una persona, entonces decimos, aquí aplica el filtro teológico de que cada persona es hecha a imagen y semejanza de Dios y se merece respeto. Y si algún acto deshumaniza, en el caso de la vida, si algo quita la vida, Dios es el que pone la vida, Dios es el creador de la vida. Desde que somos creados en el vientre de nuestra madre tenemos vida. Hay ciertas cosas que son violaciones de principios fundamentales teológicos, cosas que sabemos de Dios. Número 2, en algunos casos tiene que ver con el ser un pueblo santo, el llamado a ser un pueblo santo. Sed santos porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Entonces, si algo me está identificando con una parte de la población que es anti valores cristianos, ya tenemos que tenerlo en mente. Si me estoy identificando con algo que no tiene nada que ver con el pueblo santo de Dios, eso tiene que levantar banderitas rojas en mi mente. Número 3, el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Ame al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente, espíritu, todo lo que somos, lo usamos para amar al Señor. Y lo otro es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si algo afecta de una forma negativa a mi prójimo, me está golpeando al prójimo, es una piedra de tropiezo al prójimo, me estoy comportando en amor a Dios y a mi prójimo. La regla de oro que es, vamos a tratar a otros como quisiéramos que ellos nos traten a nosotros. Entonces, ciertamente revanchismo, venganza, violencia, todo eso está totalmente excluido por este filtro teológico. Es claramente el carácter de Dios, el gran mandamiento, amar al prójimo, amar a Dios, aplica en este caso. Número 4.
¿alimenta el fruto del Espíritu o alimenta las obras de la carne? Entonces, en Gálatas 5, 19 al 23, tenemos las dos listas de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, lo que estoy pensando hacer o lo que una persona está pensando hacer, le está acercando al fruto del Espíritu. Estoy alimentando gozo, paz, paciencia, amor, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esas cosas los está alimentando o de alguna forma lo está derribando. Si estamos alimentando la lujuria, estamos alimentando el odio, la ira, la venganza, la violencia, la impureza sexual. Si estamos alimentando esas cosas, entonces probablemente, ¿verdad? Es algo que totalmente deberíamos evitar. Y me creó Dios para esto. Yo no creo que Dios nos haya creado para vivir en una vida ensuciando nuestra alma, nuestra mente, participando en algunas cosas que son en contra de los valores nucleares de Dios. Ahora, habiendo hablado del filtro teológico, vamos a recordar la buena hermenéutica. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿qué tenemos? Tenemos a la hermana Georgina que tiene el micrófono abierto. Vamos a recordar que en el Antiguo Testamento, en las leyes tenemos tres categorías de leyes. Tenemos la ley moral, tenemos la ley ceremonial y tenemos las leyes civiles. Y cada uno de esos está dado en su contexto. La ley moral, los 10 mandamientos, el fundamento de la moralidad del Antiguo Testamento reflejan el carácter de Dios. Y en el Nuevo Testamento se repiten. Ahora, ¿cuál es la excepción? Honren el día de reposo, el sábado, y protéjanlo porque yo soy santo. La forma que los fariseos y los judíos del primer siglo habían cambiado, habían estructurado, habían fosilizado algunas de sus ideas acerca del día de reposo. Jesús dice, el día de reposo fue creado para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Entonces, cuando ellos querían condenar a Jesús por sanar a alguien en el día de reposo, por decirle que recogiera su camilla y caminara en el día de reposo, eh, los fariseos se enojaban porque él estaba violentando su interpretación del Antiguo Testamento, pero para él ciertamente no era una violación de los 10 mandamientos que un cojo sanado levantara su camilla el día de reposo. Entonces, la ley moral sigue, se repite, se confirma en el Nuevo Testamento. Ciertamente la parte de la homosexualidad, la parte de no cometer adulterio, de vivir en una vida de adoración al Señor, son parte de la ley moral que se repite en el Nuevo Testamento. Pero hay otras cosas que no. En el libro de Hechos, cuando Pedro está tomando la decisión que si él entra o no entra a la casa de Cornelio, bueno, estaba orando antes, y el Señor le dice que mate y come de cosas que para él eran cosas que no comía, él no podía comer siendo un buen judío por las leyes alimenticias. El Señor le dice, no diga que algo es impuro, que yo he dicho que es puro, porque él quería abrir la puerta para que Pedro entrara a la casa de Cornelio y que el evangelio se extendiera a los gentiles. Entonces, el gran debate en la iglesia del primer siglo fue que si todavía tenemos que mantener todas las leyes alimenticias, que si tenemos que mantener todas las leyes del día de reposo, y si tenían que mantener la circuncisión como requisitos para ser cristianos con los que son judíos, son los que no son judíos, que son gentiles. Y al fin y al cabo ellos decidieron, no, de todas las leyes diarias, alimenticias y lo demás,
para los gentiles que se convertían, lo básico era no comamos sangre porque eso no lo podemos concebir. Vamos a protegernos de la impureza sexual y vamos a seguir ayudando a los pobres. Ok. Entonces, mucha de la ley civil no se repite en el Nuevo Testamento y tenemos que tener muy claro, nosotros no insistimos que la gente no use ropa de dos colores de tela diferentes, de dos hilos diferentes. Nosotros no practicamos eso. Nosotros no traemos sacrificios. La ley ceremonial de sacrificios se quita cuando Jesús da su vida una vez y para siempre. Entonces, de los tres tipos de leyes del Antiguo Testamento, nuestra hermenéutica que nosotros enseñamos y practicamos es que el código civil que manejaba las cosas diarias de la vida en Israel ya no aplica en su totalidad, solamente si se repiten específicamente reglas y principios en el Nuevo Testamento. Y tampoco la ley ceremonial, porque ya estamos en Cristo, ya no estamos con el sistema de sacrificios. Entonces, cuando usamos el filtro teológico, no nos equivoquemos, no sustituemos que un versículo esté en Levíticos, de que si eso todavía aplica, vamos a aplicar la buena hermenéutica todavía en el filtro teológico. Ok. Segundo, el filtro deontológico. Esta es una palabra nueva tal vez para usted. La palabra Deos, de deontológico, Deos, significa un deber, algo que uno debería hacer. Aquí entonces el filtro deontológico son las cosas que exactamente en sí, precisamente en sí, son malos o son buenos. Son deberes sí o no, sin explicación, sin pensar en los resultados. Aquí, con estas cosas, el fin no justifica los medios tienen que ser correctos. ¿Cuáles son algunos mandatos bíblicos específicos? Ahora, en la ética filosófica, ahora los filósofos que consideran la ética, en el mundo, en toda la categoría de la ética deontológica, una de las subcategorías son mandatos divinos. Si algo es específicamente mandado en la Biblia. De aquí nos apoyamos específicamente con, por ejemplo, la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, la mentira, el perdón. Nosotros somos mandados a perdonar. Somos mandados a interceder y orar por nuestros enemigos y las personas que nos hacen daño. Esos son mandatos bíblicos específicos. No mentir. Vivir con una vida limpia, pura, santa. Orar, seguir orando sin cesar todos los días. Estos son mandatos que nosotros hacemos. ¿Es bueno o es malo orar todos los días? No, es bueno. La Biblia lo manda, el Señor lo requiere, el carácter de Dios lo invita. Entonces, mandatos bíblicos específicos que aplican aquí, siempre usando la buena hermenéutica. Pero también hay en el filtro deontológico, hay cosas que son deberes ministeriales, expectativas claras. Yo cuando firmo mi acuerdo de credenciales con las asambleas de Dios, hay ciertas cosas que están en el acuerdo que yo firmo. Hay ciertos deberes por la profesión ministerial que yo claramente tengo como mis responsabilidades. Mantener cuentas claras, la confidencialidad con las personas en la consejería, no abusar o agredir y proteger a las personas cuando llegan al lugar del recinto de cultos. Hay cosas que son expectativas claras ministeriales mías. Número 3, hay veces que hay leyes pertinentes. En estos casos, alguien dice, hermano, deme el contrato de hacer tal arreglo y yo le doy un corte de lo que usted me da. ¿Verdad? Eso es corrupción. No podemos vivir de esa forma. No podemos decir,
Alguien dice, hermano, viene la policía y va a preguntar por mí, escóndame aquí y dígales que no estoy. Claramente eso es una mentira, es encubrir y esconder a un fugitivo de la ley. No podemos hacer eso. Hay muchas cosas dentro de nuestro mundo que son malos en sí. No hay que darle mucha vuelta, no hay que darle mucha interpretación. Son cosas muy claras. Yo soy un hombre de una sola mujer. ¿Ok? De decir que yo tengo algún derecho, como estaba diciendo el hermano Donald, la persona puede empezar a justificar, es que yo soy víctima de tal cosa, entonces yo tengo derecho de hacer esta cosa. Yo recibo un salario muy pequeño. Entonces, si alguien me da una ofrenda en la mano para ponerlo en la ofrenda con las otras ofrendas, para procesarlo con las ofrendas de la iglesia y yo me dejo ese dinero en el bolsillo, es que me paga muy poco. No, nosotros no tenemos derecho de echar mano personal a las ofrendas de la iglesia. Entonces, esas son cosas que en sí son malos. Y podemos decirlo así. Ahora, el filtro teleológico es otro. Y teleos es la palabra griega de fin o resultado, la madurez de una idea, cuando algo madura, ¿qué va a pasar cuando esa cosa lleva a sus resultados lógicos? Entonces, aquí la pregunta clave es, ¿cuáles podrían ser los resultados de esta acción? ¿Qué consecuencias pueden ocurrir si permito que este comportamiento crezca, desarrolle? ¿Qué dicen los estudios científicos, los estudios sociales? ¿Cuáles beneficios o daños podría producir este comportamiento si persiste? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿es bueno comer tacos? Claro que sí, es buenísimo comer tacos. Pero si yo visito las taquerías 5 veces por día y me echo 10 tacos cada vez que voy, van a haber daños por ese comportamiento. Primeramente voy a engordar 10 kilos por año y ya ¿verdad? Dentro de 5 años voy a ser obeso y vamos a tener problemas muy grandes. Entonces, hay ciertas cosas que si yo los dejo, van a crecer y tener consecuencias muy serias. Si yo tengo años de ser un vago con los reportes financieros, aunque tal vez nadie me los esté exigiendo, nadie me los está pidiendo, y de pronto alguien acusa y dicen, por favor, entregue los reportes financieros de los últimos 5 años y yo no tengo nada. De pronto eso va a producir un resultado muy feo. Entonces, número 5, estoy alimentando sentimientos enfermos como vanagloria, autolástima, celos, lujuria, vagancia, perfeccionismo, venganza, vergüenza, cólera. ¿Qué estoy alimentando? Si algo que yo estoy considerando me está alimentando algo enfermo dentro de mi corazón, ahí voy a aplicar el filtro teleológico. ¿Cuáles van a ser los resultados de esta acción, de esta actitud, de lo que estoy considerando en este caso? Estamos entendiendo esto de los 3 filtros. Hay cosas que teológicamente la Biblia dice y dice. Número 2, deontológicamente, o sea, el filtro deontológico son mis deberes, cosas que en sí son cosas que yo tengo que hacer. La parte teológica viene siendo casi como una subcategoría, pero también hay deberes ministeriales, hay cosas legales que yo tengo que hacer, tengo que hacerlos porque tengo que hacerlos. Y después está el filtro teleológico, y esa palabra teleos es el fin o el resultado de las acciones. Entonces, con ese filtro, yo tengo que entender las consecuencias de lo que estoy haciendo. Ahora, hablemos de la ética de los tatuajes. Porque esta es una área que los jóvenes siempre preguntan conmigo. Yo he tenido que atender zonas de pastores
donde están tan peleados entre los pastores con este tema que me llamaron como el director del seminario teológico para ayudarles a desenredar la cosa, y aún así había un par de personas en el grupo que estaban tan arraigados y tan tercos en una posición que siguen haciendo daño en la sección, francamente. Entonces, vamos a agarrar de dos de los filtros que estábamos hablando para empezar a procesar esta idea. Ok, la ética deontológica, el acto en sí es necesariamente bueno o malo. Y la ética teleológica, que un acto es bueno o malo en base a sus resultados. Dos formas diferentes, dos filtros diferentes, ¿verdad? Son las mismas palabras que vimos la vez pasada. La parte deontológica y la parte teleológica. Ahora, aquí está la pregunta en su forma más básica y más directa. ¿Es un pecado en sí ponerse un tatuaje? Ok. Entonces, esta es la respuesta fácil y la respuesta que yo escucho muchas veces. Sí, ponerse cualquier tatuaje es un pecado porque Levítico 19:28 lo prohíbe. ¿Qué dice? No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Ok, esa es la respuesta fácil. ¿Qué tipo de pensamiento está usando esta respuesta? Está usando el filtro teológico porque es una cita bíblica, pero también están diciendo en deontológico, en el filtro deontológico están diciendo, no. El acto en sí es algo que no debemos hacer. Es un pecado en sí ese acto. Ahora, vamos a seguir con el pensamiento. Ahora, tenemos un par de problemas hermenéuticos con la prohibición teológica de los tatuajes. Tenemos unos problemas. Número uno, esa prohibición en Levítico 18 es parte del Código Civil que no aplica en el nuevo pacto. Está en la misma lista que no se deben cortar las patillas. No sé si en México le dicen patillas, aquí del pelo. No se puede cortar la parte de la barba del lado. La intención del autor, que es uno de los filtros hermenéuticos, está en el contexto. Esta prohibición está en el contexto de la adoración de los dioses cananeos a los muertos. Entonces, cuando dice no se corten la piel, Dios en su carácter está diciendo, cuando ustedes entran a esa tierra, los cananeos, usted va a ver a los cananeos adorando a los baales, a los dioses de ellos, cortándose y sangrando en frente de la adoración de sus dioses para tratar de obligarlos a hacer lo que a la gente les está pidiendo que hagan. Los ritos de la adoración de los baales, de Asterot, incluían actos de fornicación en frente de los altares de los dioses para estimular la fornicación o la relación sexual entre Baal y Asterot para que la tierra diera fruto. Era parte de la adoración. Era un problema enorme, enorme para los israelitas cuando entraron a la tierra prometida, enorme. Cuando habían sequías y necesidades extremas, estaba la adoración a Moloch. Y tal vez usted ya sabe qué es lo que hacían en la adoración a Moloch. Sacrificaban a sus bebés en el fuego a Moloch para tratar de obligar a Moloch a traer otra vez fertilidad a la tierra, porque si estaban en tiempos de sequía y en tiempos de mucha necesidad, sacrificaban sus bebés a Moloch. Tenemos muchos ejemplos de reyes, tanto de Israel del norte como los malos reyes de Judá en el sur, que en el momento de desesperación sacrificaron a sus niños en el fuego del altar de Moloch. Entonces, Dios, cuando les está diciendo, dando las instrucciones en Levítico, Él les está diciendo,
por favor, cuando ustedes entran a esa tierra, yo no soy como los dioses cananeos que ellos supuestamente adoran. Yo no quiero que se estén cortando. Yo no quiero que hagan actos sexuales para adorarme a mí, para manipularme, para traer fertilidad de la tierra. Yo soy un Dios santo. Adóreme de una forma santa. Adóreme de esta forma. Traigan sacrificios de animales, no humanos. No me traigan sacrificios humanos. Tráiganme sacrificios de animales. Y que sean de este tipo y de esa forma. Y si son pobres, tráigame pajaritos. Y si tienen más plata, tráigame vacas grandes. Pero no me vayan cortando, haciendo actos sexuales y lo demás. Entonces, la intención de la prohibición de las cortadas de piel y marcas en la piel para adorar a los dioses era para que no adoraran a Dios como los cananeos adoraban a sus dioses. Es parte del contexto. Eso no se repite en el Nuevo Testamento. Es otro contexto, es otro mundo. Entonces, si vamos de pronto, si usted le dice a un joven cristiano, no se puede poner un tatuaje porque está prohibido en Levítico 19:28, y ellos le vienen con artículos hermenéuticos diciendo, hermano, ¿y por qué nos ponemos ropa con dos colores entonces? ¿Por qué nos cortamos el pelo? Y hay un problema lógico, y hay un problema hermenéutico, y hay un problema bíblico si tratamos de insistir en ese punto para la prohibición de los tatuajes. ¿Me están entendiendo? Necesito que por lo menos me sigan la corriente, ¿verdad? Aunque no estén de acuerdo, síganme la corriente porque hay muchas razones por qué no ponerse tatuajes. Pero esa no es la mejor razón. La parte teológica, teleológica, usando Levíticos 19:28, no es la mejor razón. Y si solamente esa razón tenemos, vamos a estar insistiendo en algo con mal apoyo hermenéutico y con una base que los jóvenes no nos van a creer. Veo la mano del hermano Daniel, pero quiero seguir en la próxima porque creo que tal vez vaya a resolver la inquietud que tiene. Ok. La contrarrespuesta de algunos ministros jóvenes modernos es la prohibición de Levíticos 19:28 ya no aplica por la hermenéutica sana, entonces los tatuajes no son malos, nos podemos poner el tatuaje que queramos. Ok, esa es la contrarrespuesta. Entonces, si la pregunta original fue, ¿es un pecado ponerse un tatuaje? Y si la respuesta fácil es no, Levíticos 19:28 lo prohíbe. Si de pronto ese argumento se cae por la hermenéutica, entonces la contrarrespuesta de los modernos jóvenes es, no tiene nada malo hacerse un tatuaje, póngase el tatuaje porque esa prohibición no aplica. Si insistimos en Levítico 19:28 como la razón por prohibir los tatuajes, estamos construyendo sobre una base filosófica muy escueta. Pero vamos a aplicar las otras verdades, el carácter de Dios, los resultados. Vamos a aplicarle los otros filtros éticos a este problema. Hay varios problemas éticos teleológicos con el permiso de tatuarse. Aquí tengo 9 que yo siempre converso con los jóvenes. Ok. Teleológicamente, ¿qué va a producir si usted se pone un tatuaje? Ahora, no vayan a decir que yo estoy diciendo que todo el mundo se puede poner tatuajes porque tengo 9 razones por no hacerlo. Lo que yo estoy diciendo es insistir en Levítico 19:28 nos va a producir problemas con los jóvenes porque no nos van a creer. Y es la motivación tal vez no más fuerte. Número 1, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es el espíritu que estás aplicando cuando quieres ponerte un tatuaje? ¿Cuál es tu motivación? Si lo estás haciendo por rebeldía, ¿verdad? Ese es uno de las obras de la carne
que estás alimentando. Si lo estás haciendo porque no le importa, le vale lo que piensa la iglesia, le vale lo que piensan sus papás, y yo quiero ser joven, yo quiero ser independiente, yo quiero ponerme un tatuaje. Vamos a tener que cuidar la motivación. Vamos a tener que considerar muy, muy de cerca por qué lo queremos poner. Número 2, la identificación. El principio en Levíticos 19, si nosotros desempacamos los principios de Levíticos 19, aquí sí podemos aplicar un principio de Levítico 19. ¿Qué es eso? Si usted se corta las patillas, usa telas de 2 colores, se corta como los cananeos, usted se está identificando con ellos, que también la gente va a presumir que usted se está identificando con su sistema de adoración, con sus creencias, con sus valores. Entonces, si yo me pongo un tatuaje de Harley Davidson, si yo me pongo un tatuaje de una calavera con unas espadas y una serpiente y con gotas de sangre, ¿me estoy identificando con algo? ¿Me estoy identificando con una subcultura de metal, de bikers, de pandillas? Hay pandillas que usan esa identificación. Vea, para los cristianos, por ejemplo, en El Salvador, 100% los que se tatúan en El Salvador son los pandilleros. Y las pandillas son una parte tan fuerte de la cultura que si ven, ellos mismos ven a una persona con un tatuaje, presumen inmediatamente que es miembro de una pandilla. Entonces, culturalmente, en su ambiente, si usted se pone un tatuaje que lo identifica con un cierto grupo, tenga mucho cuidado de cuál es el grupo con quien usted se está identificando. Vea, si usted se gana un puesto para ir a las Olimpiadas representando a México y usted llega a las Olimpiadas y usted dice, yo quiero recordar este momento para el resto de mi vida, y usted le pone los anillos olímpicos, para mí usted se está identificando con algo excelente, que usted logró algo, una meta de toda la vida. Para mí usted no se está identificando con nada malo. Entonces, en ese caso, esta identificación no tiene ningún problema. Pero muchas veces los tatuajes sí te identifican con grupos que no nos sirven, ¿verdad? Es igual que yo pase todos los sábados en la noche en tal bar, tal discoteca. No es que no estoy tomando, es que estoy disfrutando con mis amigos. Sí, pero te estás identificando con toda una vida, una cultura, un sistema de pensamiento. Ok. Número 3, la tercera razón por qué hay que tener mucho cuidado y tenemos que hablar esto con los jóvenes, es a nivel filosófico se llama dualismo. ¿Qué es dualismo? Donde yo separo quién yo soy y qué hago con mi cuerpo, son 2 cosas diferentes, y lo que yo hago con mi cuerpo no afecta a mi espíritu. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con ese tipo de pensamiento? Podemos empezar a hacer tonteras con el cuerpo y decir que no tiene que ver con el espíritu. Mi cuerpo y mi espíritu están conectados. No vamos a decir que el cuerpo es totalmente aparte del espíritu. Jamás. Lo que yo hago con mi cuerpo afecta a cómo me siento, cómo percibo mi espíritu, mi relación con Dios, mi relación con otras personas, ¿verdad? Si yo me pongo un traje loco con pintura ¿verdad? Yo voy a sentirme diferente que si ando en traje, ¿verdad? Que si yo estoy vestido de una forma para trabajar, respetuosa, nítida, o si voy en short y con chancletas, me siento diferente. Pero si yo con mi cuerpo empiezo a hacerle cosas a mi cuerpo y le digo, no, es que no afecta a mi espíritu, no afecta a quién soy yo. Sí, las 2 cosas están conectadas. Ok, vamos a recibir preguntas en un momentito. Número 4, es permanente. La última vez que fui a un retiro de hijos de ministros en México, fue hace un par de años, y me llevaron a comprar zapatos de cuero.
Y eran zapatos lindísimos, ¿verdad? Y yo los tengo aquí en la casa y los uso, son de vestir, son lindísimos. Pero si alguien me dice, usted se va a poner un par de zapatos y nunca más se lo va a quitar en la vida, son permanentes. No voy a ponerme esos zapatos porque yo no puedo caminar, yo no puedo correr, yo no puedo hacer deporte en esos zapatos, son demasiado tiesos. Cuando nos estamos poniendo una obra de arte es permanente. Yo no quiero ponerme una camisa permanentemente. Número 5, puede ser adictivo. Las personas se pueden llegar a tener una adicción al dolor, al sentimiento, a ponerse un tatuaje. De pronto se pone uno aquí y dicen, no, no, para equilibrarlo hay que poner otro aquí. Y después, mira, tengo toda la espalda en blanco, voy a poner algo en la espalda. Y después otro, y después otro. Tengo varios amigos que de pronto se ponen uno y empiezan, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y se vuelve en una adicción. Número 6, costo. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, los tatuajes son caros. Y de pronto invierto $100 en este y 150 en este. Y de pronto más y más y más dinero se me va, se me va, se me va. Y estoy gastando plata en algo que es decorativo, que me está identificando con algo, con una motivación. Número 7, puede ser un tropiezo para otros y puede ser un tropiezo para mí. Hay empleadores que cuando están buscando contratar empleados, si usted tiene tatuajes visibles, le dicen, ok, usted tiene que cubrir eso. Pero si usted los tiene en la cara, en el cuello, en las manos y lo demás, te van a decir, no, eso no se puede cubrir, lo siento. Tenemos un look que estamos buscando aquí para nuestros empleados y usted no califica. O si usted de pronto no está sirviendo al Señor, pero quiere servir y empieza con un ministerio y de pronto todos los jóvenes dicen, no, nuestro líder o nuestra líder tiene tatuajes. Todos podemos ponernos tatuajes. Es un ejemplo y puede ser una piedra de tropiezo. Alguien que viene saliendo de una pandilla, de pronto te ven con tatuajes. Es como el alcohólico que ve a su pastor tomándose una cerveza y dice, ¿y qué? Entonces, si el pastor puede, yo puedo, y caen otra vez en el alcoholismo. Si alguien viene saliendo de una pandilla, de una adicción a un cierto estilo de vida, pero ven a su líder con lo mismo, va a ser un tropiezo. ¿Edifica o no edifica? Si algo sencillamente, en el caso suyo, si usted se está poniendo un verso bíblico y quiere adorar al Señor, quiere recordar que sobrevivió cáncer de mama y quiere poner algo ahí como un recordatorio, puede ser que edifica, pero puede ser que no edifica. Y número 9, si su motivación es vanidad, si lo está haciendo por vanidad. Vea, un pastor me estaba diciendo, es que mi hija dice que no tiene nada malo ponerse un tatuaje. Y yo le dije, depende. Si es por vanidad, tiene un problema. Y hermano, usted sabe que para nosotros también es posible hacer cosas por vanidad. Le dije, por ejemplo, alguien de nuestra edad podría comprarse un pickup, una camioneta, un camión de lujo para que nos vean en la comunidad y por pura vanidad, y nuestra intención puede ser igual que la de la persona que se hace un tatuaje. Y se puso todo serio el hermano y me dice, yo me compré una camioneta de lujo por vanidad. le aplicó a él el mismo principio. Nosotros criticamos a los que quieren ponerse un tatuaje por vanidad, pero nosotros hacemos otras cosas por vanidad. Entonces, en lo que estemos pensando, aplican estos filtros, ¿verdad? Entonces, estas cosas. Ahora, la pregunta, ¿podría haber algún momento cuando no es malo que un cristiano se ponga un tatuaje? Y yo pienso, posiblemente pueda haber. Si su motivación no es por rebelión, por vanagloria, por idolatría, si los resultados culturalmente en su lugar, si usted puede amar a Dios, servir a Dios, adorar a Dios, y eso no le va a perjudicar para laborar tranquilamente, para servir a Dios, no va a ser piedra de tropiezo. Tal vez yo tengo muchos amigos en Estados Unidos que están en ambientes culturales donde ellos se ponen tatuajes para glorificar a Dios y lo usan como testimonio, y según ellos, para ellos no hay problema. Ahora, permanencia, si usted quiere conmemorar algo para siempre en su cuerpo, ok, y usted cree que merece, glorifica a Dios, no es algo feo, no es algo raro, y si usted lo hace con un corazón full para agradar al Señor,
Entonces, posiblemente yo puedo concebir de circunstancias donde un cristiano ponerse un tatuaje podría no ser malo. Culturalmente en Estados Unidos tengo muchos amigos en el ministerio que se ponen tatuajes, cruces y otras cosas y los usan para conversación, para hablar con otras personas de las cosas del Señor. Yo sé que para algunos no les cabe, no les entra y no lo aceptan y yo lo entiendo, lo entiendo. Pero quería dejarle por lo menos eso. ¿Por qué? Cuando la gente nos viene a preguntar si algo es bueno o algo es malo, tenemos que ser coherentes. Entonces tenemos que usar buena hermenéutica, tenemos que reflexionar sobre el carácter de Dios, tenemos que decir por qué es malo. Y para mí, con mis hijos adolescentes, cuando venían a preguntarme si algo es bueno o algo es malo, yo siempre pregunto, ¿y por qué lo quiere hacer? Comenzamos con la motivación. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué resultados va a tener? ¿Qué va a producir? ¿Estás separando tu espíritu y tu cuerpo? Usted entiende que eso es permanente. Usted entiende que eso cuesta plata, ¿verdad? Y si les ayudamos con esos otros filtros que les van a ayudar a entender los resultados, puede ser que sea más productivo, puede ser que más productivo ese tipo de explicación que solamente decirles, no, es pecado. Eh, me, me están entendiendo la razón de hablar de esto. ¿Me lo están entendiendo? Porque es cuando estamos hablando con la próxima generación, golpearles, especialmente con versos de la ley del Antiguo Testamento, de una forma hermenéuticamente que pueden desafiar y lo pueden cuestionar, no nos ayuda, no nos ayuda mucho con la conversación. Es mucho más productivo poderles ayudar a pensar en los resultados, con cosas que no son netamente en sí pecado. Si estamos hablando de fornicación, si estamos hablando de impureza sexual, si estamos hablando de adulterio, ya no hay conversación en esas cosas. Pero en las otras cosas sí podemos ayudarles a pensar en los resultados y eso. Ok, tenemos